Para muchos, Israel es un país muy interesante. El paisaje, la cultura y la historia atraen cada año a miles de visitantes que quieren asomarse a los rincones más antiguos de la historia de la humanidad. A lo largo de los años se han descubierto muchas cosas aquí, pero la mayoría de la gente estaría de acuerdo en que los descubrimientos en torno a la teología son los más interesantes. Hoy queremos tratar varios hallazgos desconcertantes de Israel. Si te gustan estos videos sobre descubrimientos misteriosos y misterios sin resolver, háznoslo saber pulsando el botón de me gusta. Además, no olvides suscribirte y activar la campana de notificación para obtener aún más contenido. Un lagar de 1600 años de antigüedad. Allá por el año 2017, un equipo de investigadores se sorprendió cuando descubrió un lagar que se estima tiene más de 1600 años de antigüedad. Se encontró en un edificio bizantino en la zona sur del desierto de Negev. Los investigadores coinciden en que encontrar una prensa de vino como esta es increíblemente único. La mayoría de las máquinas y herramientas antiguas como esta se construyeron con madera y se deterioran fácilmente con el tiempo y quedan muy pocas. La madera acaba pudriéndose y vuelve a la tierra de la que procede. Otros, como este, se creaban con piedra, arcilla y otros materiales que se endurecían con el tiempo y duraban muchos años. Sin embargo, este lagar en particular se ha conservado increíblemente bien y ha permitido a los investigadores comprender mejor cómo se elaboraba el vino hace tantos años. Hasta ahora, solo se ha descubierto otro lagar en la zona, a pesar de que esta parte del mundo era conocida por su producción de vino en aquella época. Sabemos que esta civilización habría creado algunos de los vinos de mayor calidad disponibles, exportándolos después al Imperio Bizantino. Cuando los investigadores descubrieron el pozo que se llenaba con uvas, medía 2.5 metros de ancho y 2 metros de profundidad. O sea que aquí se podrían haber almacenado al menos 6.500 litros de vino. Es una tonelada de vino. Debido al gran tamaño del contenedor, la mayoría de los investigadores creen que la bodega habría sido trabajada por miembros del ejército. Se trataba de una de las mayores bodegas de la zona, lo que significa que se necesitaba mucha mano de obra para mantener la operación. Durante la época del Imperio Bizantino, los griegos fueron los líderes en la producción de vinos. Aunque crearon unos de los mejores vinos, no fueron los inventores del vino como algunos creen. En cambio, el vino fue desarrollado por primera vez por los mesopotámicos hace 6.000 años. Los relatos sobre la producción de vino se encuentran a lo largo de toda la Biblia, aunque el vino de esta época no habría sido exactamente igual al que tenemos hoy. Las investigaciones modernas afirman que el vino en los tiempos bíblicos habría sido mayoritariamente no alcohólico o posiblemente más un tónico que una bebida. Hace miles de años las civilizaciones de todo el mundo infundían diversas plantas y hierbas en sus vinos para conseguir un gran número de efectos. Muchos de esos tónicos se utilizaban con fines medicinales, aunque otros se utilizaban más bien para el despertar espiritual, con la infusión de plantas psicodélicas dentro del vino. No sabemos demasiado acerca de estos tónicos o de lo que habría en su interior, pero sí sabemos que ciertos hongos se habrían mezclado regularmente, así como otras plantas herbáceas con innumerables beneficios medicinales. No tenemos forma de saber qué se habría creado en esta bodega en particular, pero es increíble que haya sobrevivido después de todos estos años. Ciudadela perdida. En la Biblia escuchamos innumerables historias sobre el rey David. Muchas personas que deciden ignorar la Biblia y sus enseñanzas históricas afirman que David nunca existió y que todas estas historias han sido inventadas durante los últimos miles de años. Historias como las de David y Goliat y las de cómo David derribó a un gran gigante con nada más que una honda han sido muy criticadas, pero parece que David y su reinado como rey pueden haber sido finalmente probados de una vez y por todas después de que este increíble descubrimiento arroje nueva luz sobre el rey de Judá y el imperio que dejó atrás. Hasta ahora, la existencia de David y sus seguidores solo había sido mencionada por la estela de Tel Dan, que es una antigua piedra cananea que documenta gran parte de la historia cananea. En esta histórica lápida se menciona la casa de David,
en referencia directa al famoso David de la Biblia. Se excavó un edificio en Eglón y según los relatos bíblicos, esta habría sido la zona en la que se expandió David durante su reinado. Esta historia se ve reforzada por las pruebas que tenemos de un cambio repentino y drástico en la vida de la gente corriente que pudo vivir aquí en esa época. Una de las pruebas más convincentes de esto es que se encontró un conjunto de planos de construcción que antes solo existía en Israel. Si se tiene en cuenta el lugar de procedencia de David y sus antepasados, tendría sentido que a medida que se expandieran, hubieran empezado a construir edificios más parecidos a los de sus antiguos hogares. Todavía no sabemos demasiado sobre David y su reinado, pero el descubrimiento de la estrella de Tel Dan y el extraño y repentino cambio de la vida cotidiana de los habitantes de Eglón hacen que los investigadores se pregunten si la Biblia puede contener mucha más verdad histórica de lo que la mayoría de la gente quiere creer. Estela de 2800 años de antigüedad. Ya que estamos hablando de historias bíblicas cuya veracidad ha sido demostrada, tenemos que mencionar una tablilla de 2800 años de antigüedad que parece confirmar una de las historias más conocidas de los israelitas. La estela de Misha, como es más conocida, es una lápida que se descubrió en 1868 en Jordania. En la piedra están inscritos relatos de la historia que tuvo lugar en esta zona, y también se cuenta una de las historias bíblicas más conocidas desde un ángulo diferente. En la Biblia, el rey Moab es retratado como un hombre muy negativo. No entendemos por qué es que Moab es retratado de manera tan negativa, pero la Biblia parece sugerir que Dios se enfadó por cómo todos habían decidido adorar a falsos dioses y líderes terrenales. Como castigo, estalló una guerra entre Israel y Moab. Sin embargo, la estela que se descubrió cuenta una historia muy diferente. No obstante, la estela y la historia de la Biblia no parecen contradecirse. Por el contrario, se complementan y cuentan la historia desde dos perspectivas muy diferentes. La estela de Misha explica que mucha gente consideraba a Misha, el rey de Moab, como un gran líder. La lápida dice: Omri, rey de Israel, oprimió a Moab por muchos días. Esta lápida parece echar gran parte de la culpa a Israel y no al revés. También hay una lista de ciudades que fueron arrebatadas a los moabitas y reclamadas en nombre de Israel, tal como lo sugiere la Biblia. Sin embargo, esta tablilla ayuda a llenar un vacío en la narración bíblica de la historia, ofreciendo más información sobre lo que ocurrió en la tierra de Nibo. En la Biblia, la tierra de Nibo se menciona como propiedad de los israelitas. La otra vez que se menciona, la Biblia afirma que era propiedad de los moabitas. La tablilla explica que los israelitas reclamaron Medeba, por lo cual el rey Misha les declaró la guerra, recuperando probablemente la tierra de Nibo en el proceso. Entonces conquistó muchas ciudades, tomó esclavos e hizo sacrificios humanos a un falso dios. También sabemos que el rey Misha sacrificó tanto a sus enemigos como a su hijo primogénito a un falso dios, con la esperanza de obtener la victoria en la batalla. Ambas versiones de la historia encajan perfectamente, lo que confirma el hecho de que la historia de la Biblia es históricamente exacta. La sábana santa de Turín. Este es uno de los descubrimientos más debatidos de Israel, pero mucha gente cree que este objeto, conocido como la sábana santa, podría ser la tela en la que se envolvió Jesús de Nazaret después de ser crucificado. Este sudario es uno de los objetos históricos más conocidos que se asocian a la Biblia y se descubrió por primera vez en torno al siglo XIV. La tela muestra la parte delantera y trasera de un hombre que se parece muchísimo a Jesús de Nazaret. En aquella época, era común que alguien fuera envuelto en un gran paño después de su muerte, pero nadie sabe qué pasó con el paño en el que se envolvió Jesús después de que se levantara de entre los muertos. La mayoría de estas ropas habrían permanecido con los cuerpos de los fallecidos, decayendo finalmente junto al cuerpo. Sin embargo, el hecho de que esta tela exista en primer lugar puede servir como prueba de que la historia de Jesús de Nazaret y su resurrección de entre los muertos puede ser cierta.
Sin embargo, la tela ha sido puesta en duda por muchos investigadores y científicos que la han analizado a lo largo de los años. La tela fue investigada en 1970 y muchos investigadores afirmaron que era falsa. Sin embargo, tras una inspección más detallada, la tela utilizaba una técnica de costura que se ajustaba perfectamente a las técnicas que habrían utilizado los israelitas hace muchos años. Sin embargo, en la década de 1980 se examinó la tela mediante datación por radiocarbono. Sabemos que la datación por radiocarbono no es increíblemente precisa, pero a menudo, si el sistema no funciona, llevará a los investigadores a creer que un artículo es más antiguo de lo que realmente es. Sin embargo, en este caso, los resultados dicen exactamente lo contrario. Afirman que la tela procede de los siglos XIII y XIV. Otros análisis también afirman que se encontraron fragmentos de pigmentos en la tela, lo que confirma que las aparentes manchas de sangre no eran en absoluto sangre, sino pigmentos artificiales. Esto no debería sorprender demasiado, ya que sería muy improbable que se descubriera un trozo de tela tan fino cientos de años después de la crucifixión de Jesús. En todo caso, parece un poco demasiado bueno para ser verdad, y este parece que es el caso, pero de cualquier manera, este fue un descubrimiento muy interesante. Rollos del Mar Muerto. Entre 1947 y 1956 se encontraron una serie de fragmentos de pergaminos en un sistema de cuevas en la zona de Cisjordania. Se recogieron un total de 850 pergaminos ahora conocidos como los rollos del Mar Muerto. La mayor parte del contenido de los pergaminos se remonta a la época bíblica, y gran parte de la información en los rollos se refiere a la historia y relatos bíblicos. La mayoría de las escrituras se encontraron escritas en hebreo, pero algunas también estaban escritas en griego y arameo. Estaban fechados entre 250 AC y 70 DC, y algunos de estos pergaminos se refieren incluso a otras religiones distintas del cristianismo. Lo más interesante de los pergaminos es que cuentan la misma historia que se puede encontrar en la mayoría de las Biblias modernas. La historia, personajes y las lecciones son idénticos, aunque algunos de estos pergaminos incluyen algunos textos adicionales o cambios en la redacción. Esto es importante, porque muestra cómo los escritores habrían podido añadir su propio giro a las antiguas historias bíblicas, lo que pone en tela de juicio muchas traducciones, especialmente la del rey Jaime, tan popular hoy en día. La parte más importante de estos pergaminos es que confirma muchas de las historias bíblicas que se han compartido durante cientos de años. También muestra cómo algunos de estos escritores pueden haber tenido agendas cuando tradujeron los textos antiguos y cómo debemos tener cuidado de quién obtenemos nuestra información. Gracias por ver nuestro video. No dejes de darle al botón de me gusta y de activar la campana de notificación para ver más videos.